¿Y si el policía más condecorado de un país fuera en realidad su mayor criminal? Durante 40 años su nombre tuvo el poder de destruir a cualquiera. Espió a ministros, chantajeó a los empresarios más ricos del país y vendió secretos que afectaban hasta a la corona. Mientras la policía lo condecoraba, él usaba su placa para proteger a narcotraficantes a cambio de millones de euros. Su nombre es José Manuel Villarejo y su arma no era una pistola. Era un archivo secreto con miles de horas de grabaciones que podían hacer temblar a todo un estado. ¿Cómo un solo comisario se convirtió en el dueño de todos los secretos? ¿Quién tiraba de los hilos por encima de él? Esta es la historia de la cloaca más profunda del poder. Para entender a Villarejo, hay que viajar a 1972. España vivía los últimos años del franquismo, cuando un joven de 21 años ingresó en la policía. Fue destinado al País Vasco, a la primera línea de la lucha antiterrorista contra ETA. Quienes lo conocieron entonces dicen que ya era diferente. No le gustaba la disciplina ciega, no aceptaba un ordeno y mando sin cuestionar las cosas. Ya entonces buscaba los límites del sistema. Pero la jugada maestra de su vida llegó en 1983. En lugar de ascender en la jerarquía policial, Villarejo pidió una excedencia de 10 años. No fueron unas vacaciones. Fue el momento en que construyó su verdadero poder. Durante esa década, se dedicó a la actividad empresarial, levantando un entramado de 46 sociedades en España y el extranjero. Creó una máquina de inteligencia y finanzas completamente privada. No se convirtió en un policía corrupto. Era un empresario de la información que volvería a infiltrarse en la policía, y en 1993 regresó. El gobierno socialista de la época lo reincorporó, pero no como un policía cualquiera. Volvió como agente encubierto. Su misión, hacer los trabajos sucios que el Estado no podía admitir en público. El propio Villarejo lo confesaría años después. El servicio secreto le pedía operaciones, pero le decían que te pague la empresa afectada. En ese momento, las dos caras de Villarejo se fusionaron. El Estado no fue su víctima, fue su primer cliente. Le dieron una licencia para operar en las sombras, para mezclar sus negocios privados con los secretos de Estado. Le entregaron las llaves de las cloacas y él las convirtió en su reino. Con la bendición del Estado, Villarejo se convirtió en el señor lobo de las élites españolas, el hombre al que llamaban para solucionar problemas. Su método era simple: obtener información sucia, debilidades, y usarla para ganar dinero y poder. Los gigantes empresariales de España llamaban a su puerta. Cuando la eléctrica Iberdrola quiso construir una central y encontró oposición local, contrató a Villarejo. Su proyecto Arrow se dedicó a espiar a concejales, ecologistas y directivos de la competencia. Accedió ilegalmente a sus llamadas y boicoteó sus protestas. Por este trabajo cobró más de 1 millón de euros. Cuando el banco BBVA y la petrolera Repsol temieron una compra hostil por parte de la constructora Sacyr, recurrieron a él. Su proyecto Wine interceptó las comunicaciones del presidente de Sacyr y de altos cargos del gobierno para reventar la operación. El espionaje se convirtió en un arma habitual en las guerras corporativas de España. Pero su trabajo más oscuro fue para el poder político. Participó en la llamada Operación Cataluña, una campaña orquestada desde el Ministerio del Interior para fabricar escándalos y frenar el movimiento independentista catalán. También estuvo detrás del caso Dina, el robo del móvil de una asesora del partido Podemos para filtrar información y dañar a un rival político del gobierno. Ya no se trataba de dinero, se trataba de usar las herramientas del Estado para atacar la democracia. Y su arma principal era siempre la misma: una grabadora. Villarejo lo grababa todo: cada conversación, cada confesión, cada secreto. Construyó un archivo inmenso, una biblioteca del poder y la miseria de España. Ese archivo era su póliza de seguro, su producto más valioso y su arma de chantaje definitiva. La misma maquinaria que usaba para espiar a políticos y empresarios, Villarejo la ponía al servicio del crimen organizado. La línea entre un trabajo sucio para el Estado y un favor para un delincuente simplemente desapareció.
La investigación que finalmente lo derribó no se centraba en el espionaje, sino en una red criminal dedicada a blanquear dinero y a facilitar la entrada ilegal de personas en España. Su socio, el también comisario Carlos Salamanca, fue condenado por aceptar sobornos de lujo, como un Porsche y relojes caros, a cambio de dejar pasar por el aeropuerto de Barajas a empresarios de Guinea Ecuatorial sin ningún tipo de control. La cloaca no solo espiaba, también abría las puertas del país. La prueba definitiva de su conexión con el narcotráfico llegó con el caso de Clemente Marcet, un traficante internacional. Mientras Marcet estaba siendo procesado en Francia por mover 2.000 kilos de cocaína, firmó un reconocimiento de deuda de 1,2 millones de euros a favor de la mujer de Villarejo. Era el precio de la protección, el pago para que el nombre de Marcet desapareciera de las investigaciones en España. Pero este modo de actuar no era nuevo. Ya en 1984, Villarejo demostró de lo que era capaz. Fue contratado por la Iglesia de la Cienciología para destruir a un disidente. Su plan fue retorcido. Infiltró a un familiar en un centro de desintoxicación de la organización, llamado Narconon. Allí manipuló a un drogadicto para que se autoinculpara de un robo y acusara falsamente al disidente, que acabó en la cárcel. Infiltración, manipulación y abuso de sus contactos policiales para un cliente privado. Ese caso fue un microcosmos de toda su carrera. El trabajo para los narcos no fue una traición a su labor policial, fue su evolución lógica y privatizada. Durante décadas, José Manuel Villarejo se creyó intocable, pero la mañana del 3 de noviembre de 2017, el sistema que lo había creado se volvió contra él. La Unidad de Asuntos Internos derribó la puerta de su casa. Fue detenido por organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. Él, que se había preparado para todo, no se lo esperaba. Se llevó una gran sorpresa. El objetivo de la redada era claro: desmantelar su red y, sobre todo, incautar su legendario archivo de grabaciones. Así nació la Operación Tándem, un laberinto judicial sin precedentes en la historia de España. Una macrocausa dividida en decenas de investigaciones separadas, llamadas piezas. Cada pieza, un escándalo. La pieza Iron sobre espionaje a un bufete de abogados. La pieza Land sobre una guerra familiar por una herencia. La pieza Kitchen sobre el espionaje al extesorero del Partido Popular. La lista parecía interminable. Un mapa de la corrupción que conectaba los despachos más lujosos del país con las alcantarillas del Estado. Tras un juicio maratoniano, Villarejo fue condenado a 19 años de cárcel por revelación de secretos y falsedad documental. Pero en una decisión que sacudió los cimientos del caso, el tribunal lo absolvió del delito más grave: el cohecho, el soborno. Si no había cohecho, significaba que no actuó como policía, sino como un delincuente privado. Era una forma de cortar el hilo que lo unía al Estado, de proteger a las instituciones para las que trabajó. Sin embargo, la Fiscalía recurrió, y la Sala de Apelación anuló la sentencia, ordenando repetir el juicio y valorar de nuevo el delito de cohecho. La batalla legal por definir la verdadera naturaleza de Villarejo, si era un agente del Estado o un simple mafioso, sigue abierta, porque en esa pregunta se juega el destino de la credibilidad de todo un sistema. Hoy, José Manuel Villarejo se presenta a sí mismo como una víctima, un patriota que se atrevió a enfrentarse al Estado profundo, a los parásitos que, según él, controlan las instituciones. Dice que todo fue un montaje para robarle sus archivos y silenciarlo. Se ve como un Quijote que creyó vivir en un estado de derecho pleno y se topó con la cruda realidad. Pero su legado es otro. Es el de un hombre que convirtió la información en un arma de extorsión masiva, que demostró que las élites políticas y económicas de un país estaban dispuestas a cruzar cualquier línea roja para mantener su poder, que encarnó la prueba viviente de que las cloacas no eran una anomalía, sino una estructura de poder paralela, tolerada y utilizada durante décadas. Villarejo está condenado, pero la pregunta más inquietante sigue en el aire. Él mismo lo advirtió. El 90% de las cosas no son lo que parecen. Los ciudadanos viven en un relato que otros han construido para ellos. Los expertos coinciden. Villarejo y su círculo están acabados, pero sería ingenuo pensar que nadie vendrá a reemplazarlos.
El hombre que lo grababa todo está entre rejas. Pero, ¿se han drenado las cloacas que él habitaba? ¿O simplemente esperan a su próximo fontanero? El verdadero monstruo de esta historia quizás no sea solo un hombre. Quizás sea el sistema que lo hizo posible.